En esta foto de un circuito receptor de amplitud modulada pueden ver acá esta y esta que parecen cabezas de tornillo, son las bobinas ajustables para lograr el valor exacto de sintonía del circuito amplificador de la etapa FI. Acá pueden ver un conjunto de 6 cazoletas, 6 bobinas variables para un receptor, lo cual está indicando que este receptor tiene 6 FI, es decir, va a ser el proceso de conversión de frecuencia 6 veces, y a la salida de cada una de estas bobinas, que se ajustan a la frecuencia de FI correspondiente, va a haber un transistor con ese pequeño ancho de banda justo para la frecuencia que voy a obtener con la FI. Acá pueden ver un dibujo de cómo es adentro, acá se saca la cazoleta, esto es un blindaje, una jaula de Faraday para que no entre ruido, y adentro van a encontrar cables enroscados, bobinas, y lo que está en el medio, que es lo que acá se ve pintado de colores, es el núcleo de ferrite. Este núcleo de ferrite sirve para ajustar la FI exacta en cada uno, y el hecho que tengan distintos colores siguen una norma que identifica a qué frecuencia o para qué frecuencia está calculada las bobinas que van dentro. Y aquí pueden ver una etapa de ajuste en el cual es importante recalcar que si alguna vez meten un destornillador o cualquier elemento para ajustar una FI, se requieren 3 cosas. Primero, saber a qué frecuencia tengo que ajustarla, es decir, tener un instrumental adecuado para medirla y saber a qué frecuencia se debe hacer. En segundo lugar, tener idea de cómo hacerlo, no modificar las FI sin un adecuado conocimiento previo, porque son sumamente exactas en la frecuencia en la que se ajusta, y un pequeño corrimiento empieza a hacer que el transistor que sigue a la etapa no pueda amplificar la señal y a partir de ahí la pierda. Y por último, considerar que si se ajusta con un elemento ferroso, llámese un destornillador convencional o cualquier herramienta metálica, estoy modificando el valor de L, el valor de inductancia de la bobina, ya que estoy agregando al núcleo de hierro silicio un elemento metálico que cambia la inductancia. Por lo tanto, se utilizan normalmente destornilladores o herramientas de plástico para hacer los ajustes de las F. Llegamos finalmente a la etapa detectora, etapa nueva, que obviamente no está en ningún transmisor. La etapa detectora sirve para recuperar la moduladora, es decir, a la etapa detectora, formada en este caso por este diodo y este capacitor, repito, estos son adaptaciones de impedancia, estas representan las bobinas de FI, capacitor de filtro, resistencia para limitar la corriente que va a circular por el diodo. Al diodo le va a llegar esta señal que está dibujada aquí, es decir, una señal de alta frecuencia, de RF, que sabemos que va a ser una señal de 455 kHz, porque ya pasó por las FI, y la amplitud de esa señal de 455 kHz va a ir cambiando, va a ir variando de acuerdo a la amplitud de la señal moduladora. Al pasar por el diodo, la mitad negativa, los semiciclos negativos de esta señal compleja desaparece. Sabemos que este diodo va a dejar pasar solo las señales polarizadas en directa, es decir, para este ejemplo, las que están en el semiciclo positivo. De esta señal pasamos a esta. En este punto tenemos esta señal. Pero ¿qué hay aquí? Un capacitor. ¿Y qué va a ocurrir con ese capacitor? Veámoslo en el gráfico. A medida que la tensión de portadora sube, el capacitor se carga. Acá la tensión de la portadora baja abruptamente, pero si el capacitor está suficientemente bien calculado, no va a bajar tan rápido, va a bajar un poquito, pero cuando empieza a bajar llega nuevamente el pico de la señal portadora, de manera que la señal sobre el capacitor vuelve a subir. Eso hace que en este punto tengamos una señal que va a ir siguiendo en cierta forma la señal de los picos de la portadora. Y sabemos que la señal de los picos de la portadora, si los unimos, es una de las envolventes.
Por lo tanto, tendremos la envolvente superior, que es la moduladora y que es la que contiene la información. Veámoslo nuevamente con más detalle en este circuito. Acá tenemos la señal modulada, es decir, una señal de amplitud variable con una frecuencia de 455 kHz. Aquí está dibujada en verde. Esta que está aquí es la señal de 455 kHz, es decir, hay 455.000 ciclos de estos por segundo, cuya amplitud va variando, va cambiando, siguiendo la moduladora. Veamos qué pasa cuando esta señal atraviesa el diodo. Todo lo que está aquí abajo desaparece. De esta línea negra para abajo, semiciclo negativo, es rectificado por el diodo. Y este capacitor se va a cargar, veamos el primer ciclo, se carga a esta tensión, al pico. Cuando la señal verde, la portadora de 455 kHz, comienza a bajar, el capacitor se comienza a descargar, es lo que se ve aquí en negro. Pero al llegar aquí, se encuentra con el nuevo semiciclo de la portadora, con lo cual vuelve a subir. Aquí la portadora vuelve a bajar, el verde baja, el negro comienza a bajar, pero más lentamente. Eso depende obviamente del cálculo del capacitor. Si fuese un capacitor muy chiquito, el negro tendría una pendiente mayor, se descarga más rápido. Si fuera muy grande el capacitor, no se llega a descargar y deformaría mucho la señal. Tiene que ser un valor bastante estricto en el cálculo. Fíjese entonces que lo que obtenemos es esta señal que está en negro, que sigue bastante bien la forma de los picos de la portadora, y eso no es otra cosa que la señal moduladora. En una nueva gráfica pueden ver aquí la señal compleja, la señal modulada completa, en verde la portadora de 455 kHz, en negro las cargas y descargas que van a ocurrir en este capacitor. Esto en definitiva es lo que vamos a obtener en este punto, después de pasar por el diodo y por el capacitor. Y si le agregamos un filtro, otro nuevo capacitor que filtre toda esta subida y bajada pequeña en negro que tenemos acá, logramos una señal mucho más parecida a la moduladora, que es lo que va a entrar en este punto a esto que está representando el amplificador de banda base, es decir, ya estamos amplificando audio frecuencia. Entonces tenemos el sistema de demodulación, el circuito demodulador diodo capacitor, que se lo conoce al conjunto como detector de pico porque nos va a dar los picos de la señal portadora. La siguiente etapa es la etapa amplificadora de audio. Aquí tenemos un típico circuito amplificador de audio en el cual tenemos alimentación, entrada de señal, capacitor que ya vimos que sirve para separar las continuas de polarización de los transistores con las señales que están a la izquierda del capacitor, y en este caso tenemos un amplificador de dos etapas, un circuito en cascada con dos transistores, un NPN y un PNP conectado uno en cascada con el otro. Pese a que son polaridades distintas, no es un clase B, no es un push-pull. Y parlante de salida, en este caso un parlante de 8 ohms, un cuarto de watt. Otra posibilidad de amplificador muy usada es usar circuitos integrados. TDA es toda una familia de circuitos amplificadores de audio. El número indica las distintas potencias. El 2003 es un amplificador de audio de 1,5 watts, si mal no recuerdo. Bueno, lo pueden chequear después en internet. Tenemos nuevamente la entrada, resistencia variable, este es un control de volumen, el capacitor que vimos siempre para separar entrada de amplificador con la entrada de audio, el amplificador integrado con algunos componentes que el fabricante indica poner alrededor del mismo para polarizarlo y para que funcione correctamente, y en definitiva la salida a un parlante, en este caso un parlante de impedancia característica de 4 ohms. Aquí pueden ver la foto del circuito que mostré antes. Acá está el TDA 2003, es un circuito integrado. Acá está el disipador de calor para mantenerlo dentro de los regímenes de temperatura de funcionamiento. Borneras para conectar alimentación, salida de parlante y entrada de audio. Tiene una salida para auriculares y aquí está el potenciómetro
de control de volumen. Fíjense que es un potenciómetro doble, lo cual está indicando que este es un amplificador de audio estéreo, 2 canales.